Hola, soy la maestra Carolina Centeno Roldán, responsable del área de transversalización de género de la DIGE de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En este programa platicaremos de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la educación superior. Iniciamos. Debate desde la academia. Le damos la bienvenida a nuestras invitadas, maestra Norma Fernanda Rivera Guerra, quien es parte del equipo DIGE, a la doctora Elba Rivera Gómez, subdirectora de la Dirección Institucional de Igualdad de Género, y en este día nos reunimos como parte de este equipo para dialogar sobre los avances y retos que hay en la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en la educación superior. Esperamos despertar el interés por estos temas indispensables para pensar en espacios educativos más inclusivos, libres de discriminación y violencia de género. Comenzamos con una primera pregunta. ¿Qué significa y representa para las instituciones la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género? Maestra Norma, ¿quisiera contestar esta primera pregunta? Sí, claro. Gracias, maestra. Bueno, pues en primera instancia, lo que representa esta institucionalización y transversalización es la posibilidad de que se encaminen acciones para el logro de la igualdad de género, así como la erradicación de la violencia y discriminación de género. Y que estas acciones sean permanentes, se vuelvan en prácticas sociales cotidianas de la institución y también representen cierto nivel de normatividad y de obligatoriedad, ¿no? Que ya no dependa tanto de una voluntad, de ciertas voluntades, ¿no? Sino que ya sea algo continuo que se desarrolle en la institución. Y justo esta parte de transversalizar lo que permite es que se incorpore la perspectiva de género desde una manera integral, en el que haya estas sinergias y también en lo que se impregne de manera muy profunda, ¿no? En la vida universitaria lo que es la perspectiva de género. Y bueno, pues sabemos que la transversalización tiene que ver con muchos procesos, es un proceso inacabado que, aunque hay instituciones de educación superior que representan mayores avances, ¿no? Por ejemplo, la UAP actualmente representa avances muy importantes en estos niveles de transversalización a partir de la creación de la Dirección Institucional de Igualdad de Género. Sin embargo, vemos que es un proceso continuo en el que pues se tiene que ir avanzando con muchas acciones en conjunto y que tienen mucho que ver con el establecimiento de estrategias, de objetivos, de líneas de acción, de metas y de ir coordinando y conjuntando todas estas actividades. Entonces, es un proceso muy amplio y que como estrategia o dentro del paradigma de políticas públicas permite lograr avances importantes y que pues justo, ¿no? La institución pues ya esté marcada por normatividad, esta armonización en la legislación y también una congruencia y sinergia de todas las actividades, que ese también es un punto muy importante. Podríamos hablar de distintas voluntades, como señalabas, esta voluntad política desde la garantía de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo conjuntado con el Plan de Desarrollo Institucional de la UAP, que ya hablan de transversalización de género. También podemos hablar de voluntades en equipo a través de la DIGE, como hemos tratado de trabajar en equipo con otras dependencias, pero también está la parte de voluntades personales, en donde todas y cada una de nosotros debemos entender que el ejercicio de prevenir, atender y erradicar la violencia de género es un trabajo que nos compete a todos como comunidad universitaria. Muchas gracias. Me gustaría hacer una segunda pregunta ahora a la doctora Elba Rivera. ¿Nos podría señalar un poco cómo están avanzando las instituciones en el tema de la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género? Sí, Caro, creo que esta pregunta yo la remitiría al caso de nuestra universidad, ¿no? Dado que este es un programa de debates, ¿no? Y en ese sentido yo quiero ser más quisquillosa, claro. ¿Sí? No todo es miel sobre hojuelas.
la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género significa, en primer lugar, que la comunidad universitaria, desde sus autoridades máximas hasta el alumnado, la comunidad docente y administrativa y funcionarios, conozcan cuáles son, en primer lugar, las normativas que, como tú ya bien señalaste, en parte devienen de un plan sectorial de educación, un plan sectorial del Instituto Nacional de las Mujeres, y hoy tenemos un documento muy importante que nos permite, ahora sí, llevar a cabo la institucionalización con estos instrumentos, pero sobre todo con la Ley General de Educación Superior. Creo que un reto es que la comunidad universitaria conozca cuáles son los contenidos de esos artículos, por ejemplo, el artículo 7, el artículo 10 y el artículo 43, por mencionar tres de los más importantes que hablan de que nuestras universidades deben ser espacios libres de violencia, espacios donde los ejes transversales que impulsen el modelo educativo, la equidad, la igualdad, los derechos humanos, la no discriminación, la interculturalidad, el reconocimiento de las personas con identidades sexodiversas, ¿no? Entonces, esos ejes deben de estar no solo en el modelo educativo, sino en las prácticas cotidianas. Y uno tendría que preguntarse cuáles son esas diferencias que hay entre los campus universitarios de la ciudad por áreas de conocimiento. No podemos institucionalizar ni transversalizar si no conocemos, si no tenemos un diagnóstico. Por eso es importante que desde la dirección se tenga un diagnóstico que nos permita distinguir cuáles son las percepciones y cómo se vive en la comunidad universitaria la discriminación, la violencia de género, la violencia por una identidad sexodiversa, por mencionar, o por ser de pueblos originarios, o por tener una discapacidad. Y a partir de un diagnóstico, ahora sí, impulsar acciones concretas. Acciones concretas que en nuestra universidad están contenidas en el plan de desarrollo institucional de nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo. Entonces, creo que necesitamos conocer la ley, nuestro PDI y sobre todo las características, esto sí es muy importante, tener el mapa de los entornos, así a manera de semáforo, ¿no? ¿Dónde están nuestros focos rojos de discriminación, de violencia, por áreas de conocimiento, por niveles, nivel técnico, bachillerato, licenciatura, posgrado, por áreas de conocimiento y también por nuestros complejos regionales, ¿sí? Porque los problemas de violencia, sí es cierto, se viven en toda la universidad, pero los contextos regionales, por ejemplo, del campus regional nororiental al campus regional de la Mixteca o al campus regional sur, o del área de medicina, o nuestros compañeros y compañeras que realizan servicio social y práctica profesional. Es decir, tenemos que tener un mapa georreferenciado para poder hacer intervenciones muy concretas, ¿no? Ya tenemos un avance muy importante en la universidad que significa el protocolo, pero el protocolo se actualiza y en ello estamos, ¿no? Pero también necesitamos que la comunidad universitaria conozca el protocolo, conozca los modelos de intervención, a quién acudir para poner una queja, porque esto es muy importante como un acto de transversalización, ¿sí? Que no quede el protocolo como una letra muerta, sino que conozcamos, actuemos y nos comprometamos, ¿sí? Nos comprometamos a actuar desde el ámbito que nos corresponda, como funcionarios, como directivos, como personal directivo, como docente. Algo muy importante que nos decían en algunos complejos regionales es el papel del profesorado en el aula, ¿sí? Es decir, muchas veces los contenidos curriculares, y ese es otro tema muy importante, los contenidos curriculares
son androcéntricos, es decir, pareciera ser que las mujeres no han aportado el conocimiento de la física, por ejemplo, hay grandes físicas, grandes astrónomas o grandes aportes desde las mujeres en la fisiología, por mencionar las áreas de conocimiento, pero también tenemos actos de discriminación en el aula, y eso nos habla de un currículum oculto, un currículum que en nuestras prácticas cotidianas, docentes, laborales y educativas, tenemos que identificarlas y, por supuesto, sancionarlas, ¿sí? Entonces, ese es también otro principio de transversalización, porque hay un seguimiento, una evaluación y, por supuesto, una sanción, ¿no? Solo estoy mencionando así rápidamente lo que implica esto para todas las instituciones de educación superior. Y entonces, en ese sentido, pues hay universidades que tienen más de una década de estar impulsando estas actividades, hay otras que tienen tienen poco tiempo, y hay otras que apenas están iniciando estas actividades, ¿no? Entonces, estos diferentes niveles de desarrollo también implica compartir experiencias en capacitación, en formación de recursos humanos, en la formación de un profesorado, de personas que van a atender los casos de las quejas de violencia que se presenten en los diferentes niveles, pero también algo muy importante, y por eso yo quiero decir que este programa no solo es un programa de difusión, de divulgación, sino también forma para quien está por primera vez escuchándonos o viéndonos a través de este canal de televisión, porque la cultura forma, y en este sentido los medios de comunicación también son educadores de una nueva cultura de la prevención y atención y erradicación de la violencia. Entonces, creo que tenemos que trabajar los diferentes ámbitos, la cultura, el currículum, las políticas, y conjuntadas por estrategias, ¿no? O mediadas por un conjunto de estrategias. Doctora, esto que acaba de señalar es muy importante. Quisiera detenerme un poco en el tema del protocolo, que toda la comunidad universitaria se acerque a él, porque el conocimiento nos va a permitir distinguir las violencias, las discriminaciones, pero además nos da el marco de a qué recurrir, a quiénes y por qué recurrir a esta instancia universitaria que nos permite darle formalidad a lo que los alumnos y alumnas pudieran estar viviendo. Como lo señala, es un tema tanto de profesorado, pero de alumnado, y esto me hace pensar en otra cosa bastante importante. No transversalizar no significa poner un tema en el programa de estudios ni en los planes de estudios, es transversalizar, hacer evidente que el trabajo de físicas, arquitectas, biólogas está presente y también se debe implementar en los programas y en las planeaciones para que alumnas y alumnos se acerquen a estas miradas diferentes y entonces podamos ver efectivamente que hay realidades que son contrastantes desde esta mirada de género, de que esto hacen hombres y esto hacen mujeres, y no, debemos crear un mundo igualitario, ¿no? Me gustaría pasar a una siguiente pregunta, dándole la palabra a la doctora, maestra Norma, perdón. Sí, bueno, pues retomando todas estas ideas, creo que ahorita valdría mucho la pena que platicáramos un poco de qué actividades hace la DIGE, ¿no? Sabemos que son muchísimas, nace en 2020, es una institución, una dirección reciente, pero realmente ha dado pasos agigantados, creo yo, en estos niveles de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género. Entonces, en esta parte, maestra Carolina, usted como encargada precisamente de esta área, que es la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género, y que precisamente, pues diario, ¿no? Llegamos a la oficina, trabajamos en todo esto, y siempre pues está esta parte de la agenda, que es bien importante, que llevamos en la dirección, ¿no? Y ahí se conjunta todo siempre, conversatorios, cursos de capacitación, talleres para la sensibilización,
la parte que se está trabajando, por ejemplo, para incluir estos temas en lo que es la currícula, ¿no? Y bueno, un sinfín de actividades que trabajamos y que pues en nuestra cotidianidad, y que también gracias a la creación de esta instancia es que se pueden ir haciendo acciones de forma continua, ¿no? Y que eso también es un paso bien importante, porque la parte de institucionalizar tiene que ver con eso, que no se quede en una acción del 8 de marzo, en una actividad del día del 25 de cada mes, ¿no? Sino que sean acciones conjuntas y que sean acciones también continuas, coordinadas y demás. Entonces, en esta parte, pues no sé si nos pudiera platicar, a lo mejor ahorita el tiempo no nos da, pero sí un poquito de lo que hacemos en la DIGE. Bueno, en la DIGE hemos trabajado en programas institucionales. ¿Qué quiere decir esto de programas institucionales? Que nos hemos acercado a diferentes facultades, escuelas, para hacer programas en conjunto. Primero, para que la universidad de alguna forma sepa que además en ciencias humanidades, también en ingenierías se está trabajando con perspectiva de género. En estas invitaciones, programas institucionales, hemos recalcado mucho dos fechas importantes, que son el 8 de marzo y el 25 de noviembre. ¿Por qué estas dos fechas importantes? Porque tienen que ver con la igualdad de género, pero también con la representación de las mujeres en la universidad. Sabemos que a nivel porcentual las mujeres son más que hombres participando como alumnas y también como administrativas y académicas, pero a nivel, a modo de microuniversos, microespacios, vemos que las mujeres siguen relegadas a ciertas áreas, ciertas ciencias, y entonces lo que buscamos es analizar y ver este tipo de brechas en las que nosotros podemos incidir. El otro tema son los conversatorios, conferencias, presentaciones de libros que tienen el impacto sobre los temas que maneja DIGE: masculinidades, prevención de la violencia, atención de la violencia, visibilización de temas de salud integral y emocional. Las jornadas que hemos tenido, 3 jornadas en complejos regionales, que tienen que ver con este acercamiento que hace la dirección hacia esos espacios en donde vemos que alumnos y alumnas y también el profesorado están interesados en las temáticas, porque además de llevar estas jornadas, todos y cada uno de los que pertenecemos a los equipos llevamos conferencias distintas: salud, discapacidad, diversidades sexogenéricas, atención de violencias de género, explicación sobre lo que es la violencia de género, sus diferencias, presentaciones de libros que tienen que ver con el feminicidio, con las masculinidades, porque ese es un tema bastante interesante, pero en donde queremos hacer ver que no solo se trata un tema de mujeres, sino un tema en donde los hombres pueden descubrirse como factores de cambio. Ellos también pueden participar de este ejercicio y de visibilizar cómo me educaron, qué es lo que estoy entendiendo, y si hay cosas que debo cambiar, las vamos a cambiar. Eso es a grosso modo lo que tenemos, pero efectivamente cada mes estamos generando conferencias, diálogo, talleres, capacitaciones. Terminamos recién una capacitación que duró 2 semanas en junio, julio, en donde logramos incidir en dependencias administrativas, pero lo que buscamos es incidir en toda la comunidad universitaria. Sí. Bueno, ahora quisiera yo preguntar, ¿cómo ha influido el contexto internacional y nacional en las acciones de las universidades en materia de género? ¿Cómo podríamos? Yo me imagino estos elementos internacionales y nacionales desde la marcha 8M hasta el movimiento Me Too. Fíjate, bueno, allí hay un aspecto muy importante que es señalar. Hoy no estaríamos hablando de institucionalización ni de transversalización sin el movimiento de las mujeres, porque algo que ha señalado, y aquí hay que enunciarlo, el movimiento feminista, es que a pesar de las acciones positivas, ¿no? No se ha logrado la igualdad y no se ha logrado
erradicar las brechas de género, las brechas de desigualdad. Si hablamos en el ámbito universitario de las instituciones de educación superior, por ejemplo, en la Conferencia Mundial de Educación de París del 98, se señalaba como punto de meta 2010 para que el 50% de mujeres estuviera representada en los puestos de toma de decisiones. Se señalaba en ese entonces como una de las acciones, y estamos hablando del 95 para el 2010, ¿sí? Si nos trasladamos al 2022 y hacemos una revisión cuantitativa de cuántas mujeres representan o tienen cargos de toma de decisiones en nuestra universidad, creo que andamos por ahí arriba del 30% apenas, ¿sí? En el espacio u órgano de toma de decisiones, consejo universitario, consejos de unidad, consejos de por función, tendríamos una radiografía interesante, ¿sí? En estas últimas décadas, ¿no? Otro dato muy importante que también se trazó en esa Conferencia Mundial de Educación de París, que se señalaba que se iba a fomentar la investigación e incorporar la perspectiva de género en los planes y programas de estudio, ¿sí? Si hiciéramos una mirada autocrítica como universidades, y vamos a hablar de las universidades todas, pues en la última década se han creado la mayoría de los posgrados, especialidades, maestrías, y solo en 3 universidades del país, de instituciones de educación superior, tenemos doctorado, ¿sí? Entonces, lo que más hay son especialidades, maestrías de investigación y maestrías profesionalizantes, pero a más de cuántas décadas, pues solo tenemos tres programas de doctorado a nivel nacional. Entonces, creo que ahí tenemos un gran vacío como instituciones. Pero otra cuestión muy importante es que me parece que en este y otros temas, la colaboración interinstitucional. Si no desarrollamos la colaboración interinstitucional en los proyectos de investigación y en la creación de programas de estudios relacionados con estas temáticas, pues siempre vamos a seguir teniendo una brecha en relación a que muchos temas por ejemplo, los temas del STEM, ¿no? De ciencia, tecnología y género, no están incorporados en la mayoría de las carreras de ciencias exactas, de ingenierías, de ciencias naturales, ¿sí? A pesar de que ciencias naturales, en el caso nuestro de la universidad, es un área altamente feminizada, lo cual no significa que esté incorporada la perspectiva de género. Somos mayoría, pero aún nos falta ahí incorporar tópicos relacionados con los aportes de las mujeres a la ciencia, por ejemplo, ¿no? La ciencia y la tecnología. Solo por mencionar algunos de los retos de estas conferencias internacionales y de los acuerdos de Beijing, por ejemplo, que todavía no hemos conquistado y que para las universidades sigue siendo un tema pendiente. Cuando llega a suceder un evento, y solo lo quiero referir en términos de medios de comunicación, un acto violento por parte de un maestro y su despido, ¿esto borra el trabajo que ya han hecho las universidades? ¿O qué es lo que pasa con estos medios de comunicación que son tan masivos y Twitter y empiezan a salir muchísima información negativa? ¿Qué pasa con la universidad? ¿Cómo debemos atender o cómo debemos mirar y leer estas situaciones? Ahí, por ejemplo, algo muy importante que tendríamos que señalar, la Ley General de Acceso a un Mundo Libre de Violencia de las Mujeres, la Ley General, que se aprobó por primera vez en el 2016 en nuestro país, se ha ido actualizando, porque precisamente a partir, la violencia se hace cirugías plásticas, digo yo, ¿sí? Porque va cambiando. Sí, antes se señalaba más la violencia sexual, la violencia psicológica, y en la última década se ha incrementado la violencia digital o la ciberviolencia. Ello ha llevado a la sanción y castigo y penalización, por supuesto,
de la violencia digital, gracias a un trabajo muy importante de Olimpia, de la poblana Olimpia, ¿no? Coral Melo. Pero la semana pasada, en nuestro estado, se acaba de tipificar la violencia vicaria, que es una violencia económica en las relaciones de pareja en relación a los hijos. Entonces, las leyes se van armonizando, se van actualizando, sin embargo, en las prácticas cotidianas no permea de la misma manera, ¿sí? Entonces, creo que uno de los retos que tendríamos como institución es armonizar, actualizar nuestra legislación y nuestro modelo de protocolo, ¿no? Nuestro protocolo universitario, pero también que las distintas unidades académicas y complejos regionales y dependencias administrativas también tengan sus comisiones, ¿sí? Porque en la medida en que en cada institución, en cada dependencia, en cada unidad académica se logre tener un diagnóstico, podemos hacer actividades de incidencia muy precisas. En cambio, el reto es tener ese diagnóstico, ¿sí? Es un diagnóstico que nos permitirá desarrollar acciones a corto, mediano y largo plazo. Bueno, creo que sí es importante esto que señala la armonización y la actualización en torno a la normativa nacional y estatal que debemos continuar. Y bueno, me queda más que nada agradecerles su compañía, pero también el trabajo, el reconocimiento del trabajo que estamos realizando en la DIGE, pero también la invitación a quienes nos miran a través de este programa de TV WAP, a que lleguen a la Dirección Institucional de Igualdad de Género y nos externen estas dudas. Estamos cordialmente invitándoles a que participen de nuestros programas, los conversatorios, y también externen sus dudas ante la Dirección Institucional de Igualdad de Género. No me queda sin más decirles a todas, a todos y a todes que nos sigan a través de la página web de la DIGE, dige.ba.mx, en redes sociales, a través de Facebook, DIGEWAP, Twitter, @DIGEWAP. Muchas gracias y hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su compañía. Hasta pronto.